Entonces esta vacuna conjugada, que es básicamente el anti-Haemophilus influenza tipo B, la que nos están mostrando, les decía, tiene su proteína transportadora, ¿ya? Y tiene una unión covalente a un polisacario capsular. ¿Qué cosa es un polisacario capsular? Es una imitación de la envoltura del agente etiológico, ¿ya? O sea, como que fuese la envoltura, la cápsula que envuelve normalmente, ya eso por ingeniería se ha hecho una imitación, digamos, muy similar. Lo mismo sucede en el caso de la hepatitis B. No sé si recuerdan, ¿qué contiene la vacuna para la hepatitis B? Contiene antígeno de superficie, solamente la envoltura. No tiene nada dentro, no tiene ADN, no tiene nada. Por lo tanto, no te va a causar la enfermedad. Pero sí te va a proteger, porque es tan similar, tan igual prácticamente, que te va a proteger. Va a generar respuesta inmune, ¿ya? Entonces es una vacuna muy bien desarrollada. Este detalle que dice que cambia la inmunidad timo independiente a timo dependiente es porque como se usa en niños, ustedes se acuerdan que el timo no tiene actividad de por vida, es al inicio. Después el timo deja de funcionar, ¿no? Y, digamos, asumen otros órganos linfoides el control de la inmunidad. En el caso, como esto se vacuna en niños, sobre todo, ya, aun cuando, digamos, ese timo esté dejando de ser funcionante, ese resto que le queda es estimulado por ese tipo de vacuna. A eso se refiere, cambia la inmunidad timo independiente a timo dependiente, ¿ya? O sea, le saca el jugo a lo que queda de timo, digamos, en la parte inmunitaria, ¿ya? Por eso es que se debe de colocar, sobre todo en niños, ¿ya? Colocar en un adulto, obviamente, omiten esta situación. Fíjense que la generación de anticuerpos es rápida, no tienen que esperar mucho tiempo. Y esto es interesante, no hay fenómeno de tolerancia, o sea, no significa que la siguiente vacuna va a ser menos eficaz, sino cada vez que vacunen va a tener la misma eficacia. Y así se abrevia, ¿no? HIV, de Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Y está en el calendario nacional. ¿Ya? Está en el calendario nacional. Muy bien. Y justamente ahí está una pregunta que por ahí hemos encontrado, y por eso es que hemos recordado de qué se trata. Además, se trata de una vacuna importante. Le dicen que contiene una vacuna, o que contiene la vacuna anti-Haemophilus influenza tipo B. Virus vivos, dice. ¿Para qué contendría virus si para empezar la influenza tipo B ni siquiera es virus? No tendría sentido, ¿no es cierto? Y todavía una mezcla de vivos e inactivados. Ninguna vacuna en el mundo tiene esta propiedad. La otra dice virus y bacterias, también es una combinación aberrante, ¿no? O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Un antígeno proteico y su adyuvante, el otro dice una proteína y un polisacario unidos covalentemente, y esta es la alternativa, ¿ya? Esa es la estructura, ¿eh? Y eso es para todas las vacunas que sean de tipo conjugada, ¿no? Polisacáridos capsulares que contienen. Esto lo mismo van a pensar cuando tengan contra la antimeningocócica, ¿no? O sea, contra el meningococo, más o menos piensen así. Muy bien. Solamente para recordarles. Entonces, fíjense las dos cosas que puede producir. O no, me produce una epiglotitis, y fíjense que puede esta epiglotitis cerrar la vía respiratoria, y de hecho que lo cierra, ¿ya? De hecho que lo cierra. De ahí la posición antálgica y todo lo demás en un intento por respirar. Por eso es que hacen cianosis, se están asfixiando, ¿ya? Se están asfixiando ahí. Y también puede producir meningitis. Saben que meningitis es pus, ¿no? Así como están viendo. Cuando ustedes hacen una necropsia a alguien que ha tenido meningitis, encuentran esto. El cerebro bañado con pus. Por eso es que es un cuadro bastante aparatoso. Ambas cosas se puede producir por el Haemophilus influenza tipo B. Y la vacuna te protege de ambos también. La historia normal es de que adquieren por vía respiratoria y pueden desarrollar incluso la meningitis. Y justamente esa relación, miren cómo hemos encontrado en esta otra pregunta. Siempre que tengan enunciados extensos, léanlo con calma. Varón de 3 años de edad, niño, que se encontraba previamente bien, comienza de forma brusca, con fiebre, dolor de garganta, estridor. Ahí ya me está hablando de algo, ¿no? Al menos es una laringitis. No voy a decir que es una epiglotitis de frente, pero por ahí está, ¿no? Disnea, acúmulo de secreciones orales y emisión de saliva por la boca. Creo que sí está más o menos claro, ¿no? Parece una epiglotitis. Dice, un hermano de 2 años lleva 72 horas ingresado por una meningitis bacteriana. ¿Hay relación o no? Claro. El agente etiológico de ambos cuadros clínicos será con más probabilidad. Clarito lo que les está preguntando. ¿Cuál es? Es Haemophilus influenza. ¿No es cierto? Ha producido meningitis en un niño y ha producido un cuadro que está yendo a la epiglotitis. Todavía no está haciendo cianosis, pero más o menos tiene tiene ese comportamiento. Pertusis, para que puedan diferenciar de lo que es
Cada entidad clínica tiene un detalle que es un patrón de oro que no debe de escapar en el enunciado. Si se dan cuenta, neumonías atípicas les tiene que hablar de contagio. Epiglotitis les tiene que hablar de disnea, de cuadro severo, ¿no? Ahora van a ver aquí, hay otras cositas también, que es casi, digamos, propio de la entidad. ¿Cuál es la clínica? Bueno, ocasionado por bordetella pertussis, obviamente. Hay vacunación que nos protege, por supuesto que sí hay vacunación que nos protege, ¿no es cierto? Se le llama también coqueluche, ¿ya? Tos coqueluchoide le llaman a esa tos que fastidia y dura y no deja ni trabajar a los que están al costado, ¿no? Inicia como un cuadro respiratorio alto. Cuando esto lean, un cuadro respiratorio alto es algo de rinorrea, picor de garganta, o sea, pareciera un resfriado. Eso es un cuadro respiratorio alto, que pareciera banal. Aquí está la clave. Tos que dura más de 30 segundos. Les invito a toser durante 30 segundos. Seguro que van a hacer cianosis también. Porque durante la tos uno no respira. Es un cuadro, un acceso de tos así, que sigue y sigue, ¿ya? Dura todo este tiempo. Y obviamente eso puede llegar a la cianosis. Pero fíjense, primero es la tos, que dura todo este tiempo y llega a la cianosis. Esa es una de las diferencias. Ese enunciado tiene que decir la pregunta. Y el laboratorio es mandatorio. Es quizá la única entidad donde existe leucocitosis y no hay neutrofilia, sino más bien linfocitosis ahí. ¿Ya? Es la única entidad. Y muchas veces ha sido motivo de pregunta. Entonces, son las dos cosas que tienen que acordarse. Porque que tenía rinorrea, que le picaba la garganta, que su ojito estaba rojo, es para todito los cuadros clínicos. Justamente tienen que ver la diferencia para poder elegir bien. ¿Con qué se trata? Con macrólidos. ¿Ya? Con macrólidos. Con macrólidos. Y aquí hay otro pequeño detalle que no está escrito. Es que luego de que el cuadro ha remitido, la tos residual queda. Y queda una tos residual a veces por 28 días, por un mes. Y no es que necesite más tratamiento. Tampoco el cuadro ya es aparatoso, pero esa tos molestosa queda a predominio nocturno. La persona quiere dormir y empieza la tos. No le lleva a la cianosis ni es un acceso prolongado de tos, pero es incómoda y así está hasta que se duerme. Y generalmente acuden por ese problema 2, 3 veces a consulta. Continúo con la tos. O sea, hay que explicarle que es una tos residual. Hay que tratarlo con antiinflamatorios de vías respiratorias altas. Aquí funciona, por ejemplo, muy bien prednisona a dosis bajas. Le quita la tos. ¿Ya? Le quita la tos. Pero no van a conseguir nada dando más macrólidos porque va a ser lo mismo. El paciente va a venir a decirles, póngame un inyectable porque las pastillas no me hacen bien. Obvio que porque va a asumirlo de otra forma. Entonces se entiende lo que tienen que buscar en el enunciado. Tienen que percatarse en el enunciado de lo que les está diciendo. No se olviden, pertusis, tos que persiste, de pertusis, 30 segundos más o menos, ¿ya? A veces más, y llega la cianosis, resultado del acceso de tos. Leucocitosis, y no es con desviación izquierda, no es con neutrofilia, es leucocitosis con linfocitosis. Sin embargo, es bacteriano, ¿ya? Sin embargo, es bacteriano. Y esos son los detalles que les van a preguntar, ¿ya? Entonces, un paciente que tosiendo, como están viendo, miren, está haciendo cianosis perioral aquí. Pero es una tos que está llegando a la cianosis. Aquí no hay posición antálgica, aquí no hay babeo, y la cianosis solamente está al final del acceso de tos. Otras veces les dicen que llega al vómito, no les dicen que llega a ser cianosis, o sea, que llega al vómito. Tos, que llega a hacerlo vomitar al niño. Ese es un cuadro típico de pertusis. ¿Ya? Y el laboratorio, no se olviden, leucocitosis con linfocitosis. Pregunta del año 2006. Así literalmente han puesto en el examen. Revísenlo si quieren en los bancos. Dice, el paciente con coqueluche, porque es el otro sobrenombre que tiene, el hemograma característico presenta, así literalmente. Y aunque no me crean, no todos han respondido, por muy simple que está la pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Es leucocitosis con linfocitosis. Sencillísima la pregunta, pero hay que tenerla en cuenta. ¿Ya? No han preguntado otra cosa, solamente eso. Solamente eso. Esta es una pregunta de un examen MIR
de una pregunta parecida a las que tomaban hace algunos años cuando se les ocurría preguntar casos clínicos. Lo han dejado un poco los 2 o 3 últimos años, pero no sería raro que retomen en algún momento. Pero miren, por muy el enunciado es extenso, pero es igual. Es más, yo les adelanto y les digo, a veces es preferible enunciados de este tipo, porque al leer el enunciado les queda más claro lo que les están preguntando. Pero cuando les preguntan una cosa muy puntual, hace un poquito juego a la memoria, y a veces la memoria es frágil. Y fíjense cómo les va a enunciar. Miren, dice niño de 2 meses, con tos intensa. 2 semanas antes había comenzado con congestión respiratoria superior y tos leve. Inicia como cuadro respiratorio alto. ¿Ya? Su madre también ha presentado tos durante varias semanas. Debe haber habido contagio ahí. Hasta ahí puede ser cualquier cosa, incluso podrían pensar en una neumonía típica, qué sé yo, ¿sí? Después, ¿qué dice? Durante el examen físico, el niño comenzó a toser durante más de 30 segundos. Esto yo no lo he agregado, ¿eh? Así está. Porque es una clave para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Tos que está persistiendo durante 30 segundos o más. Hasta ahí eso ya es pertusis. Dice con jadeo inspiratorio y cierto grado de cianosis. Lógico. Después de dejar de toser, el niño estaba agotado, con llanto débil. Analíticamente se observa leucocitosis de 34.000 con 85% de linfocitos. ¿Les queda dudas? Ya no, ¿no es cierto? O sea, les están dando todito los detalles que hemos mencionado. Dice, ¿cuál es el agente etiológico más probable de este cuadro? ¿Cuál es? Y el tratamiento, si les preguntaran, macrólidos. ¿Ya? Macrólidos tienen que dar. En un adulto podrían usar quinolonas también, sin ningún problema. ¿Ya? Más o menos parecido es. Aquí, dice, un grupo de escolares del nivel primario presentan desde hace 5 días crisis de tos persistente. Algunos de ellos llegan a mostrar cianosis durante los accesos de tos. Bien claro, cianosis durante los accesos de tos. Ya está claro que es pertusis, ¿no es cierto? Dice, al examen médico en el tópico de la escuela no se evidencia signos de afectación pulmonar. En ninguno de ellos. Señala el tratamiento más adecuado para este grupo de escolares. Respuesta. Así es. Entonces, cuando nos muestren en el examen preguntas de este tipo, solamente hay que diferenciar de qué cosa nos están hablando, en base a esos puntos claves. ¿Ya? La forma de preguntar o lo que les quieran preguntar, eso puede variar, pero no hay forma de confundir, son cosas que se excluyen unas a otras. Otro tema importante que siempre se repite, la sepsis neonatal. ¿Ya? La sepsis neonatal es un tema que nunca va a dejar de ser importante porque todos los años, todos los meses hay este tipo de problemas, todos los días prácticamente en las unidades neonatales, y lastimosamente tiene una letalidad también elevada. ¿Ya? Detalles que hay que recordar. La sepsis neonatal o es precoz o es tardía. ¿Ya? Y el punto de corte es la primera semana de vida. Precoz hasta los 7 días. Tardía pasado ese tiempo. ¿Ya? Entonces la sepsis neonatal es precoz si es que es un recién nacido, un neonato que muestra el cuadro de sepsis durante los 7 primeros días de vida. Si ese cuadro se presenta pasado ese tiempo, es una sepsis neonatal que ya no es precoz, sino es tardía. ¿Ya? Tardía. Bien, entonces hay algunas diferencias. ¿Ya? Hay algunas diferencias. Hablemos de la sepsis precoz, que es lo que más les van a preguntar. Aparte del tiempo de instalación, que es en la primera semana de vida, esto es importante, ¿de dónde adquiere ese neonato los patógenos que le van a causar la sepsis? Normalmente es del canal del parto. Del canal del parto. Acá hay una situación que nosotros no acostumbramos mucho a hacer, que es tratar a las mujeres colonizadas con Streptococcus galactiae. No las tratamos, ni siquiera las diagnosticamos. Deberíamos hacer, porque se podría evitar tratando a la mamá. Bueno, a ver, analicemos. ¿Qué gram negativo podrían encontrar? Claro que acá está escrito, pero ahora solamente analicemos. ¿Qué gram negativo podríamos encontrar? De lejos, ese coli, ¿o no? ¿Sí? Ese coli. Y otra cosa es que el Streptococcus galactiae, que también se le llama Streptococo del grupo B, ya es un patógeno gram positivo que coloniza canal vaginal de mujeres a término, o sea, gestantes que están a término. ¿Ya?
no coloniza antes, coloniza en el atérmino. ¿Ya? En ese entender, es más, es el agente etiológico más común de una sepsis neonatal. Es la que seguramente siempre va a estar presente cuando se trata de una sepsis neonatal precoz. Esa fue pregunta del último examen. ¿Cuál es el agente etiológico más común en la sepsis neonatal de inicio precoz? Respuesta: no les han puesto Streptococcus galactea, sino le han puesto su apodo, Streptococcus del grupo B. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces tienen la E. coli y tienen el Streptococcus del grupo B. Y aparte de eso, por estar cerca ese canal vaginal al canal anal o a la región anorrectal, el enterococo también cobra importancia. ¿Ya? Además, ustedes saben, y no me van a dejar mentir, me imagino todos han atendido un parto, y si se han escapado de las atenciones de parto, por lo menos han estado ahí mirando, hay muchas veces contaminación con materia fecal. El hecho de pujar hace que a veces también se expulse materia fecal. ¿Ya? Entonces, el enterococo cobra importancia en ese sentido. Y ustedes saben además que el Listeria monocytogenes es otra bacteria que también normalmente está en el tracto digestivo. ¿Ya? Y Listeria monocytogenes cumple un rol importante en inmunosuprimidos, en extremos de la vida, o sea, muy ancianos o neonatos, y en general en inmunosuprimidos, ¿no? En personas con enfermedades debilitantes. Entonces vamos a analizar esto que está acá. Les dan en orden, les dicen Streptococcus del grupo B, es el más común, el que afecta más frecuentemente. Está E. coli, que es de esperar porque está el canal vaginal ahí. Enterococo, por lo mismo que hemos comentado, y Listeria. Cuando ustedes observan el Streptococcus del grupo B, ¿ya? Es un coco gram positivo. Listeria monocytogenes también es gram positivo. ¿Se puede tratar con betalactámico? Sí. Vamos a elegir. Si yo diera ceftriaxona, estaría eliminando el Streptococcus del grupo B. Sí podría. Pero la ceftriaxona no me va a funcionar en Listeria. Acuérdense cuando tenían meningitis, para cuando sospechaban Listeria, ¿qué cosa agregaban? Ampicilina. Entonces, si yo doy ampicilina, sí puedo eliminar Listeria. Y esa ampicilina también me sirve, por ser betalactámico, para el Streptococcus del grupo B, ¿o no? Además, yo sé que enterococo también se trata con ampicilina. Y para E. coli, la ampicilina quizá no me sirva mucho. Entonces uso un aminoglucósido. Por eso es que el tratamiento empírico de la sepsis neonatal de inicio precoz es, ¿cuál es la combinación? Ampicilina más gentamicina, porque la ampicilina se lleva de encuentro al Streptococcus del grupo B, a la Listeria monocytogenes y al enterococo, y la gentamicina me sirve para la E. coli. Ya, ese es el fundamento. Entonces, si alguien viene y les dice, no, yo quiero usar meropenem más vancomicina, porque me aseguro, porque esa es la mentalidad que algunos colegas todavía tienen. Vancomicina para Listeria, nada que ver. Vancomicina para E. coli, a esos dos no les haría ni cosquillas la vancomicina. Meropenem sí me serviría contra Streptococo, contra E. coli también, contra enterococo, dependiendo, y contra Listeria no me sirve. Entonces fíjense, o sea, no se trata de decir el medicamento más caro o el, entre comillas, ¿no? El que está de moda, qué sé yo. O sea, es por algo que se elige esa combinación, ¿ya? Es por algo. Hay veces que en las mismas unidades de neonatología consideran que porque el cuadro es severo hay que darle, mejor le damos vancomicina. O sea, vancomicina no tiene pues el efecto de esa combinación ampicilina más genta. Tienen que darle la combinación que corresponde. Para sepsis de inicio precoz. Porque si es tardía, ¿ya? Si es tardía, bueno, obviamente a partir de la primera semana, todavía aquí vamos a encontrar Streptococo y E. coli, casi las mismas patologías, pero hay un riesgo en la sepsis tardía, que puede ser esta de acá. O sea, que puede ser, ustedes saben que en 5 días ya se coloniza cualquier persona que está internada. Sí o sí está colonizada con gérmenes intrahospitalarios. Entonces, a partir del 7º día, es probable que la sepsis ya tenga que ver con bacterias del hospital. Pseudomonas, estafilococo meticilino resistente, Acinetobacter, Klebsiella, qué sé yo. Por si acaso, el germen intrahospitalario más frecuente, causante de morbimortalidad en neonatos, es Klebsiella, ¿ya? De lejos, Klebsiella, intrahospitalaria, pero, ¿ya? Klebsiella. La que más mata en neonatología no es estafilococo, es
Klebsiella. Entonces, de manera práctica, ¿qué se hace? Cuando tratamos sepsis precoz, tiene que ser ampigenta, y cuando tratamos tardíamente, tenemos que utilizar ya, pensando en qué puede ser esta otra posibilidad, podríamos, valorando y haciendo exámenes, ver la posibilidad de agregar terapia contra gérmenes intrahospitalarios, ¿ya? Contra gérmenes intrahospitalarios. Más o menos así va la cosa. Y alguien me diría, si yo sé que estreptococo del grupo B coloniza canal vaginal de mujeres gestantes a término, ¿por qué no hago algo antes? Sí se puede hacer algo. Desde la semana 35, ¿ya? Uno podría tratar a las gestantes para erradicar esa colonización y de tal manera que no tengamos problemas de sepsis de inicio precoz. Y hay otra posibilidad, que en el momento del parto también se puede dar profilaxis con 1 gramo de ampicilina, endovenosa obviamente. Se puede dar profilaxis durante el trabajo de parto ya. ¿Ya? Y así podríamos al menos librarnos de estreptococo del grupo B y por ahí también de listeria. Quedaría básicamente coli, que no es tanto, digamos, en cuanto a frecuencia, ¿ya? Este es el que nos preocupa, el estreptococo del grupo B. A ver, según vayamos avanzando, vamos viendo. En la sepsis, que ya es pasada este tiempo de la primera semana, hay que acordarse que lo primero que tiene que suceder la mayoría de las veces es la colonización de ese muñón del cordón umbilical. Por eso el cuidado extremo de esa zona obviamente te garantiza que no haya mayormente un problema. El problema es cuando son los niños, digamos, pretérmino y tienen que entrar a ventilación porque han hecho membrana hialina y etcétera. Ellos sí pueden hacer neumonías intrahospitalarias, por ejemplo, y hacer sepsis cruel, que generalmente se los lleva, ¿no? La gran mayoría de las veces. ¿Cómo hacen el diagnóstico de sepsis en un adulto? Es fácil, ¿no? Solamente síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y contabilizo y punto. ¿En el neonato se puede hacer eso? No. En el neonato, o sea, no se puede extrapolar eso al neonato. En el adulto estaría prohibido que pongas descartar sepsis, porque la sepsis no se descarta. La sepsis es o no es. Tiene taquicardia, tiene fiebre y está infectado, es sepsis, punto. ¿Ya? Pero en el caso de la sepsis neonatal sí se puede poner descartar sepsis, porque la sepsis se diagnostica con hemocultivo positivo. Mientras eso no salga positivo, es descartar sepsis. Entonces, los factores de riesgo, justamente lo que estamos viendo, y esto es más o menos una situación para darse cuenta, es obvio, la prematuridad. Todo niño que sea pretérmino, su sistema inmune es aún más precoz de los neonatos, por lo tanto, tienen toda la chance de hacer sepsis, ya aún sin mucho factor de riesgo. El bajo peso al nacer más o menos relacionado a lo mismo. La rotura prematura de membranas, obviamente, y más aún si dura unas buenas horas, va a condicionar una infección ascendente que seguramente va a tener todas las bacterias posibles ahí y en el momento del expulsivo, bueno, puede haber problemas. La fiebre intraparto es una señal de alarma, o sea, si una gestante haga fiebre durante el trabajo de parto, nosotros deberíamos de sospechar y tener más cuidado con ese neonato, ¿ya? O incluso, si es posible, podríamos dar esa profilaxis en ese momento, si es que todavía las condiciones se dan. Esto es importante, ¿no? La colonización materna por estreptococo del grupo B, esto es lo que más nos importa. ¿Ya? Se puede dar profilaxis, ni hablar. Bueno, la coriamnionitis lo mismo que el RPM, ¿no es cierto? Más aún si hay un cuadro florido de infección materna, o sea, con leucocitosis, ¿no? Con dolor de anexos, qué sé yo, la cosa está mucho más clara. Esto también es importante, la infección del tracto urinario en el tercer trimestre. ¿Qué se tiene que hacer con las gestantes? Por eso es que en las gestantes está indicado el tratamiento de las bacteriurías asintomáticas. Gestante con bacteriuria asintomática hay que tratarla. ¿Ya? Hay que tratarla. Y cuando la tratas, tienes que hacerle control mensual de urocultivo. ¿Ya? No es cuestión de tratarla y dejarla así. Entonces, una ITU que se desarrolle en el tercer trimestre también es una condicionante. Y lo mismo es cuando el hermano mayor tuvo lo mismo, o sea, una sepsis parecida, debe ser porque la mamá tiene factores de riesgo. Entonces hay una relación también más o menos común, ¿ya? Para la sepsis tardía, el único factor de riesgo que se ha
demostrado es en los pretérminos. Y eso es obvio, porque un neonato para que se quede más de 7 días en la unidad de neonatología debe ser porque es pretérmino. Si no, no habría sentido. Hay que darle de alta rápido. ¿Ya? Y para la sepsis nosocomial todo lo que sea invasión, ¿no? Ventilación mecánica, catéteres, nutrición parenteral, etcétera, etcétera, va a condicionar la posibilidad de infección. La sepsis precoz, cuando aparece, como bien dice aquí, es de características fulminantes. Empieza y hay que tratarlo de inmediato porque vamos a tener problemas. Puede haber un cuadro también oligosintomático, ¿ya? Pero hay que valorar ahí los factores de riesgo. Por eso es que en los neonatos es válido ese término, descartar sepsis, y por eso le estoy dando el tratamiento. De repente tiene factores de riesgo. ¿Ya? En el adulto es fácil, solamente es mirar, contar la frecuencia respiratoria, poner un termómetro y punto, y se acabó, ¿no? Acá es más complicado. Muy bien. Bueno, en la sepsis tardía, obviamente el cuadro es mucho más aparatoso, ¿no? Y hay una gran variedad de manifestaciones, dependiendo del sistema que esté afectado, ¿no? Puede haber una neumonía intrahospitalaria como en el adulto, igualito. Puede haber una candidemia por catéter venoso central, digamos que es donde se esté dando nutrición parenteral. Puede haber una infección de foco abdominal, o sea, dependiendo del factor de riesgo al cual sea sometido. Por lo tanto, lo que más nos va a interesar es esto de acá, la sepsis de inicio precoz. Y eso es lo que les van a preguntar. Es más, yo no he visto preguntas de sepsis tardía, honestamente. Porque se parece mucho al manejo en el adulto. No hay gran cosa. Acá sí, hay cosas que se pueden manejar. Entonces, ¿cómo van a hacer el diagnóstico? ¿Ya? Ojo, cuando hablamos de neutropenia, en el adulto es con menos de 500, ¿no es cierto? En el neonato es con menos de 1500, ¿ya? Con menos de 1500 ya es neutropenia, porque su cifra de leucocitos tiende a ser más. ¿Y leucocitosis cuánto es en el neonato? ¿A partir de cuánto? ¿No? 30.000. A partir de 30.000 dices, esto es leucocitosis. ¿Ya? O sea, si tiene 12.000, 13.000, tranquilos, no es leucocitosis. ¿Ya? Esto también es importante. ¿A qué se refiere este de índice de neutrófilos inmaduros versus totales? Si se dan cuenta. ¿Quiénes son los neutrófilos inmaduros? Los abastonados, pues, lógico. Y los totales será pues todos los neutrófilos. O sea, en otras palabras, solamente se fijan, ¿ya? Abastonados, ¿qué porcentaje hay? Si dice más de 16%, también es una condición para asociar. ¿Ya? A eso se refiere, pero así está escrito, pues. ¿Ya? O sea, abastonados más de 16%, digamos. Pero todo eso no te da el diagnóstico. En un adulto suficiente esto ya sería diagnóstico de sepsis, ¿no? Pero aquí no. El hemocultivo es el que te da diagnóstico de certeza. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica sepsis neonatal desde el punto de vista de certeza? Es hemocultivo positivo. Si no, no. Muchos se tratan con sepsis probable, o sea, descartar sepsis. Se tiene que tratar. Pero no significa que le voy a dar vancomicina y me voy a librar. O sea, no, hay que ver qué gérmenes pueden estar ahí. Algunos hacen afectación extra, digamos, o sea, fuera de los órganos habituales, que son respiratorio fundamentalmente y a veces bacteriemia, y hacen, digamos, cuadros meningios. Hay que hacer la punción lumbar como en cualquier otro paciente. Y esto es importante. A la mamá se debería de solicitarle aglutinaciones en orina para estreptococo del grupo B, cuando está a término, desde la semana 35. Y si resulta positivo, ya significa que está colonizada. ¿Ya? Y si está colonizada, hay riesgo de sepsis en el recién nacido. Entonces, se puede tratar con profilaxis durante el parto. ¿Ya? Durante el parto. En el caso de los niños, lo mismo se puede solicitar. ¿Ya? Pero en ellos la interpretación no es como en el de la mamá. Uno puede encontrar esa aglutinación, pero no significa que necesariamente esté ahí el estreptococo del grupo B. Entonces, lo que se tiene que hacer es en la mamá. Se diagnostica en la mamá y hay que dar profilaxis en el momento del parto. Muy bien. A ver, un poco aterricemos a lo que nos preguntan siempre. En un bebé de 2 días de vida, en la primera semana, la sospecha de sepsis neonatal se confirma con... Esto se pregunta examen, ¿ah? Sepsis. Hemocultivo positivo, no hay otra. ¿Ya?
podría invitar a que sea esto, ¿no es cierto? Hemograma con 30.000 y 80% abastonados. Entonces ya. En el adulto, pues, el diagnóstico es clínico laboratorial. Acá no. ¿Ya? Acá la cosa cambia. Si no es hemocultivo positivo, sigue siendo descartar sepsis. Y esta es una pregunta que, aunque se aburran que se las muestre, lo han vuelto a preguntar incluso el examen último. Y lo han preguntado como 3, 4 exámenes también anteriormente. Y seguramente lo van a volver a preguntar. Y alguien me dirá, ¿y por qué no dejan esa pregunta? Porque es importante, pues. Por eso. Alguien podría decir, es muy conocida, pero a ver, vayan a las unidades de neonatología, si esto conocido lo aplican, no lo aplican. O sea, hay que seguir preguntando. ¿Ya? Hay que seguir preguntando. Dice el tratamiento empírico inicial, ni siquiera le han cambiado las letras, ¿no? Igualito, tal cual está, lo han vuelto a colocar. De la sepsis neonatal de inicio precoz es, ya saben, es ampicilina más gentamicina. ¿Ya? Ampicilina más gentamicina. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si fuese alérgico a betalactámicos? Cosa que es raro en un neonato, pero voy a ponerme en ese extremo. Una alternativa para los alérgicos a betalactámicos en general, en cualquier población, es vancomicina. ¿Ya? El problema es que no te cubre listeria. El problema es que no te cubre listeria. Sería un problema, pero no se da. ¿Ya? No se da. Ampigenta. Ampicilina me cubre entonces estreptococo del grupo B, me cubre listeria monocitógenes, me cubre enterococo fecalis, que es generalmente el que produce el problema, y gentamicina para el E. coli. Por eso es que se da esa combinación. ¿Ya? ¿Cuándo le darían, y si es con compromiso meningio? Ahí está, esa es una pregunta interesante. Le han hecho punción lumbar y ha salido meningitis. ¿Qué le van a dar? ¿Qué opinan? A ver, cefalosporina tercera sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cetresona le darían? ¿Por qué no cetresona? Por su unión a proteínas, ¿no es cierto? Mucha unión a proteínas y va a dejar libre al... mejor dicho, no va a dejar libre proteínas para que puedan, digamos, unirse a la fracción libre o a la fracción no conjugada de la bilirrubina. Entonces, no conviene. Cefotaxima. Pero solo cefotaxima. ¿Le darían genta todavía? ¿Qué dicen? ¿Genta llega a meninges? Ningún aminoglucósido llega a meninges. El tratamiento, ¿cuál era pues, el tratamiento de la meningitis? ¿Por qué se complican? En las edades extremas de la vida. Por sospecha de listeria. ¿Qué le daban? Cefalosporina tercera más. ¿Más qué? Más ampicilina. Lógico. ¿Y la cefalosporina tercera no cubre E. coli? ¿Dónde está el problema entonces? Por si acaso, si dice esto mismo, porque me imagino que ya será hora que cambien un poco, con compromiso meningio, es cefotaxima más ampicilina. ¿Ya? Cefotaxima más ampicilina. No es cetreazona. Y esa es una demostración que lo de in vitro no necesariamente es in vivo. In vitro sí funciona. Pero in vivo causas problemas. O sea, si fuese esa pregunta, la alternativa sería la B, ¿no? Cefotaxima más ampi. Para listeria, para enterococo, y en el caso de el compromiso meningio, la cefalosporina tercera, y para E. coli también. Muy bien, pero aquí es ampigenta, y seguirá siendo ampigenta, y les van a seguir preguntando. Entonces alguien me dirá, no, los tratamientos van a cambiar con el tiempo porque las cosas se modernizan. No va a ser posible aplicar ese concepto porque el estreptococo del grupo B va a seguir siendo el que va a colonizar el canal vaginal. La E. coli va a seguir en tracto intestinal, la listeria también. ¿Ya? Entonces no hay forma de cambiar eso. Esto.